Muy buenas y bienvenidos. Hoy vamos a analizar un estudio que sinceramente a mí me ha dejado con la boca abierta. Pues ya empezamos fuerte. Imagina esto. Eres un radiólogo, un especialista con 13 años de experiencia. O sea, no eres un novato. ¿Para nada? Y un día te sientan frente a una pantalla y te muestran una serie de nódulos pulmonares. Vamos, como haces cada día. ¿Tu trabajo? Tu trabajo. Y tu misión es distinguir los reales de los falsos. Y resulta que una máquina, una IA, consigue engañarte en 2 de cada 3 pruebas. Uf. Hoy vamos a desgranar cómo es posible que una inteligencia artificial haya llegado a este punto. Es que es un punto de partida brutal porque nos obliga a preguntarnos qué está pasando aquí. Totalmente. Y la respuesta está en un trabajo de investigación muy concreto. Es del Center for Research in Computer Vision de la Universidad de Florida Central y del Departamento de Radiología del Florida Hospital. Y el título ya te lo dice todo. El título va al grano, no se anda con rodeos. ¿Cómo engañar a los radiólogos con redes generativas antagónicas? Es toda una declaración de intenciones. Así que nuestra misión hoy es entender no solo ese resultado tan impactante, sino la tecnología que hay detrás. El cómo. El cómo, el por qué y sobre todo qué significa esto para el futuro de la medicina. ¿Estamos ante una amenaza o ante la herramienta más poderosa que han tenido nunca los médicos? Para entender por qué alguien se tomaría la molestia de intentar engañar a un radiólogo, hay que entender el campo de batalla. Claro. Esa es la clave. Pero claro, ver un TAC no es como ver una foto. El problema es saber qué estás mirando. Exactamente. Ahí está el gran desafío. Los radiólogos buscan nódulos pulmonares, que son esas pequeñas manchitas que podrían ser un cáncer. El problema es que esos nódulos tienen una variabilidad infinita, ¿sabes? De forma, de tamaño, de textura, de ubicación. Es un caos. Entiendo. Y esa variabilidad lleva a errores. Y en 2 direcciones. Por un lado, los falsos positivos, que acaban en biopsias innecesarias con la angustia que eso conlleva. Y por otro, lo peor. Lo más grave, los falsos negativos. Pasar por alto un nódulo maligno y perder un tiempo que es crucial. Vale, entendido el problema. Es un trabajo de detective visual de altísima dificultad. Y aquí es donde entra la IA de la que hablábamos. Las redes generativas antagónicas, o GANs. El nombre ya suena a conflicto, a pelea. Y es que lo es. Es la clave de todo esto. Lo fascinante aquí no es solo que una IA pueda crear imágenes, sino que lo hace a través de un conflicto interno, de una competición. A ver, explícame eso. La mejor analogía es pensar en un equipo de 2 IAs. Por un lado, tenemos al falsificador. El generador, creo que lo llaman. Exacto. Su única misión en la vida es crear desde cero imágenes de nódulos pulmonares que parezcan absolutamente reales. Espera un momento. Si el falsificador y el detective empiezan de cero, ¿cómo sabe el detective que es real al principio? ¿Tiene una especie de chuleta con ejemplos reales para comparar? Muy buena pregunta. Sí, la tiene. Ahí está el truco. Ah, El segundo miembro del equipo es el detective, el discriminador. A este detective le damos 2 cosas. Las falsificaciones que crea su compañero y, aquí está la chuleta, un montón de imágenes de nódulos reales. sacadas de una base de datos médica, supongo. De una gigantesca. Y su trabajo es simple. Mirar una imagen y decir, esto es real o esto es una falsificación. Vale. Y entonces se desata la guerra entre ellos. Una guerra sin cuartel. El falsificador crea una imagen. El detective la mira y le dice, te he pillado, esto es falso. El borde es demasiado perfecto. Y el falsificador aprende. Aprende de ese error. Y en la siguiente ronda crea una imagen con un borde más irregular. El detective la vuelve a mirar y le dice, casi, pero la textura interna no me convence. Y el falsificador vuelve a aprender. Y esto se repite millones de veces. Millones. Es un juego de pila a pila digital. Me parece increíble, porque estamos hablando de un código que no tiene ojos, que no sabe que es un pulmón, pero que aprende la esencia visual de una enfermedad mortal. Es casi filosófico. Y en ese proceso, el falsificador se vuelve tan bueno que el detective ya no puede distinguirlos. Y ese es el objetivo. Aprovechar la habilidad de ese falsificador ultra especializado. Exacto. Técnicamente, como se ve en la figura 1 del estudio, el generador empieza con puro ruido. Un lienzo en blanco, que llaman un vector de 100 dimensiones. Ruido como estática de una tele. Justo. Y a través de capas de procesamiento que actúan como pinceles, pues esculpa ese ruido hasta convertirlo en una imagen de 56 por 56 píxeles de un nódulo. ¿Y la base de datos que usaron?
Usaron una pública muy conocida, la LIDC-IDR, con más de 1000 tomografías. Seleccionaron unos 1145 nódulos. Benignos y malignos. Sí, unos 635 benignos y 510 malignos, pero muy bien clasificados para no confundir a la IA en su aprendizaje. Vale. La tecnología es alucinante. Pero una cosa es la teoría y otra, ponerla a prueba con humanos de carne y hueso. Aquí es donde la cosa se pone seria. Montaron lo que llaman un test de Turing visual. El nombre es perfecto. Lo es. El test de Turing original buscaba ver si una máquina podía conversar como un humano hasta engañarnos. Esto es lo mismo, pero en el plano visual. ¿Puede una máquina pintar una enfermedad también que engañe a un experto que ha dedicado su vida a eso? Esa es la pregunta. Y la escena del test es tremenda. Cuéntame. Sientan a dos radiólogos. Y no son novatos, ¿eh? Uno tiene 13 años de experiencia y el otro 4. Vale. Les dicen, La trampa. la trampa. Les dicen, aquí dentro puede haber de todo. Quizás todos son reales, quizás todos son falsos o una mezcla. No lo sabéis. Menuda presión. Y les piden dos cosas. Primero, que marquen los que creen que son falsos. Y segundo, en algunas pruebas, que clasifiquen los nódulos como benignos o malignos. Y les dieron facilidades. Podían usar sus herramientas, hacer zoom, cambiar el contraste. Todas, como en su día a día. De hecho, los investigadores hicieron algo más. ¿El qué? Antes de mostrar las imágenes, tanto las reales como las generadas, aplicaron un filtro de reducción de ruido. Es algo que se usa habitualmente en radiología para que los detalles, los bordes, las texturas, se vean más nítidos. O sea que se lo pusieron más fácil para que pillaran al falsificador. Exactamente. Además, cada radiólogo trabajó por su cuenta, sin saber qué respondía el otro. ¿Y las imágenes de la IA eran realmente tan buenas? Pues mira, el estudio muestra unas figuras que son muy reveladoras. La figura 2 compara a los nódulos malos que generaba la IA al principio. Que parecen manchas borrosas. Sí, y los compara con los que usaron en el test. Y la diferencia es abismal. Pero la figura 3 es la que de verdad impacta. Pone lado a lado nódulos reales y generados. Y te digo que, a simple vista, es prácticamente imposible saber cuál es cuál. Lo que nos lleva de vuelta al principio, a la pregunta del millón. ¿Funcionó el engaño? Y los números que da el estudio son, como poco, para pararse a pensar. A ver, Son demoledores. Usan una métrica que llaman tasa de falso reconocimiento, que básicamente mide cuántos de los nódulos falsos fueron identificados correctamente. el objetivo de la IA es que esa tasa sea lo más baja posible. Y lo consiguió. Con el radiólogo más experimentado, el de 13 años de práctica, la IA le coló sus nódulos falsos como reales en el 67% de los experimentos. 2 de cada 3. Es que en algunas de las 18 pruebas su tasa de detección fue del 0%. Cero. No identificó ni un solo nódulo artificial. Vaya. ¿Y el otro radiólogo? El de 4 años de experiencia. Fue peor. La IA le convenció en el 100% de los experimentos. Su capacidad para detectar las imágenes generadas fue, según el estudio, prácticamente nula. Uf. Pero hay un dato que a mí me parece casi más importante, el que mide el acuerdo entre ellos. ¿Sí? Y es un dato que abre otro debate. La figura 5 del estudio lo muestra. Cuando se les pidió que dijeran si un nódulo era maligno o benigno, los dos especialistas solo estuvieron de acuerdo en un 58% de las ocasiones. Es casi como lanzar una moneda al aire. Prácticamente. Entiendo que esto valida la calidad de la IA y la dificultad de la tarea, pero que el acuerdo entre dos profesionales sea tan bajo, ¿no sugiere también un problema de estandarización en la propia radiología, independientemente de la IA? Tocas un punto fundamental, y es la conclusión correcta. El éxito de la IA no es para señalar a los médicos, No, claro. es para poner un foco gigante sobre dos cosas. La primera, la increíble dificultad de esta tarea y la subjetividad que inevitablemente existe. El ojo humano, por muy entrenado que esté, tiene límites. Y se cansa. Se cansa. Lo que para nosotros es una mancha gris más al final del día, para la IA es un conjunto de datos que analiza con la misma precisión a las 8 de la mañana que a las 10 de la noche. Y la segunda cosa. La segunda es, claro, la calidad demencial de las imágenes que la IA ha aprendido a crear. No ha copiado, ha aprendido la gramática visual de un nódulo. Vale, aceptamos que la IA es una falsificadora de primera. Pero esto no puede ser solo un ejercicio académico para ver quién es más listo. ¿Para qué sirve esto en el mundo real?
¿Cómo se aplica? Ahí está la clave de todo el estudio. Sugieren 3 aplicaciones prácticas enormes, y esta es la parte que hay que analizar con calma. A ver, La primera es la más directa, mejorar el diagnóstico. Si la IA ha aprendido a un nivel tan profundo las características que diferencian un nódulo benigno de uno maligno, pues ese conocimiento se puede usar. claro, se puede integrar en los sistemas de diagnóstico asistido por ordenador, los sistemas CAD. ¿Y cómo funcionaría eso en un hospital? ¿Sería como tener a un superradiólogo de segunda opinión para cada caso? Exactamente. Imagina un software que al analizar un TAC no solo señale un nódulo, sino que diga, ojo con este, porque tiene un patrón de textura que en el 98% de los casos se asocia a malignidad. Podría actuar como una red de seguridad. Eso es, ayudando al radiólogo a fijarse en detalles que, por la carga de trabajo, podría pasar por alto. No sustituye, potencia. Tiene mucho sentido. ¿Cuál es la segunda aplicación? El entrenamiento de médicos, y esto es revolucionario. ¿Por qué? Porque uno de los mayores problemas en la formación de un residente de radiología es ver suficientes casos, sobre todo los raros. Un médico puede tardar años en encontrarse con ciertos tipos de nódulos muy específicos. Claro, esto es clave. No se trata solo de tener más imágenes, sino de tener las imágenes perfectas para el aprendizaje. Podríamos pedirle a la IA que genere 100 variaciones del nódulo más raro y difícil. Has dado en el clavo. Es crear un simulador de vuelo para radiólogos. Se podría generar un catálogo infinito y a la carta de patologías. El residente podría enfrentarse a miles de ejemplos, entrenar su ojo, cometer errores en un entorno seguro. Y llegar mucho mejor preparado a la práctica clínica real. Y todo esto sin usar datos de pacientes, protegiendo al 100% la privacidad. Me parece potentísimo. ¿Y la tercera aplicación? Es la que alimenta a las otras dos. La generación de datos. Los modelos de aprendizaje profundo como este son muy hambrientos. Necesitan miles o millones de ejemplos para aprender bien. Y en medicina conseguir Big Data es carísimo y complicado por la privacidad. Exacto. Esta técnica permite crear Big Data sintético de altísima calidad. Es una forma de romper el cuello de botella de la escasez de datos para entrenar a las futuras generaciones de IAs que serán aún más potentes. Suena todo muy prometedor, pero siempre hay un pero. Los propios autores reconocen que hay riesgos y limitaciones. Sí, claro. Me preocupa especialmente uno que mencionan, el del nódulo híbrido. Es una preocupación muy válida y los investigadores son conscientes de ella. El riesgo es que la IA, al aprender de ejemplos benignos y malignos, pueda en algún momento crear una quimera. Un nódulo que mezcle características de ambos de una forma que no existe en la biología real. Exacto. Y eso sería un problema enorme, porque si el objetivo es ayudar al médico, pero le presentas algo que no existe en la naturaleza, no podrías estar contaminando su juicio. Absolutamente, sería contraproducente. Por eso, el control de calidad de estos datos sintéticos es el siguiente paso crítico. No se trata solo de generar en masa. Hay que validar. Hay que tener mecanismos de validación, quizás con otra IA o con un panel de expertos, que aseguren que lo generado se corresponde con la realidad biológica. Es un riesgo que hay que gestionar con mucho cuidado. Entiendo. Y supongo que, aunque las imágenes son impresionantes, siempre hay margen de mejora. ¿Cuáles son los siguientes pasos que planean dar? Tienen 2 pasos muy claros. El primero es repetir el experimento con muchos más radiólogos para tener una solidez estadística incontestable. Lógico. Pero el segundo es el verdadero salto cualitativo. Pasar de generar imágenes en 2D a generar nódulos en 3D. Claro, porque un TAC no es una foto plana, es un volumen. Exacto. Un TAC es una reconstrucción tridimensional. Un nódulo tiene una forma en el espacio, una profundidad, una relación con los vasos sanguíneos que lo rodean. Toda esa información espacial, que es crucial, se pierde en un corte de 2 dimensiones. Y si consiguen que la IA genere nódulos en 3D realistas, el valor de esos datos sintéticos para entrenar tanto a humanos como a otras IAs se multiplicaría exponencialmente. Ese es el siguiente gran desafío. Bien, creo que el viaje ha sido intenso. Si recapitulamos, partimos de un reto médico gigantesco. La dificultad y subjetividad a la hora de interpretar nódulos pulmonares. Vimos como una tecnología de IA, las GANs, funciona como una competición entre un falsificador y un detective para crear imágenes sintéticas con un realismo asombroso. Un realismo que se puso a prueba en un test de Turing visual, donde consiguieron engañar a radiólogos expertos. Demostrando no solo la calidad de la IA, sino también la complejidad de la tarea para un humano.
Y finalmente, hemos explorado a fondo el para qué de todo esto. Las implicaciones son enormes. Desde herramientas que actúen como una red de seguridad hasta simuladores para entrenar a la próxima generación de médicos. Es un cambio de paradigma total. Totalmente. Y me gustaría cerrar con una última reflexión, volviendo al título. ¿El de cómo engañar a los radiólogos? Sí, es un título provocador, casi un desafío. Pero después de analizarlo todo, quizá la pregunta más profunda no es si una máquina puede engañar a un humano. ¿Cuál es entonces? La pregunta de verdad es, al aprender a engañar de una forma tan perfecta, ¿está esta ya aprendiendo a ver patrones, a reconocer características tan increíblemente sutiles que el ojo humano... Que el ojo humano, por su propia naturaleza, no está capacitado para percibir. Exacto. Es una idea muy potente. Que el engaño sea en realidad una forma de ver más allá. Justo. Porque si la respuesta es que sí, entonces esto no es un truco de magia. Podría ser un nuevo camino para aumentar la capacidad humana, para llevar el diagnóstico más allá de nuestros límites actuales. Vaya. Quizás la IA no viene a sustituir al radiólogo, sino a darle unas gafas nuevas con las que por fin pueda ver una realidad que hasta ahora era invisible. Con ese pensamiento, que da para mucho, nos quedamos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Gracias a ti. Hasta la próxima.